Los siguientes testimonios son historias reales de los miembros de la iglesia Hammam en Chuncheon, Corea del Sur. Estos testimonios fueron presentados en Canal C y han sido doblados al español. Hola, soy Dong Bu-yu de la iglesia Mon Chuncheon. Durante mucho tiempo fui una persona que creía que lo más grande en mi vida eran las constantes dificultades que surgían en cada emprendimiento que realizaba. Pero un día, al escuchar la prédica del pastor, la resurrección se convirtió en el acontecimiento más importante en mi vida, por lo cual deseo compartirles mi testimonio. A raíz de la compleja situación económica de mi familia, a los 16 años abandoné la escuela para comenzar a trabajar. El primer empleo que obtuve fue de pintor en una herrería. A los 18 años, mientras pensaba qué podía hacer, yo tenía un pequeño capital, comencé a trabajar en una panadería en Chuncheon y así fui aprendiendo a hacer pan. A los 25 años, siendo muy joven, abrí mi propia panadería, pero terminé siendo mi primer fracaso. Luego abrí un supermercado, un local de alquiler de libros, una agencia de distribución de leche, una segunda panadería y hasta un comercio de comidas procesadas, pero todos terminaron siendo un fracaso. Los constantes fracasos laborales me hundieron en un profundo temor. La primera vez que vine a la iglesia Hammam en Chuncheon fue cuando fracasé con el local de alquiler de libros y estaba comenzando con el servicio de distribución de la leche a domicilio. En ese momento, por el fracaso de los negocios anteriores, tenía deudas con la tarjeta de crédito y grandes préstamos bancarios que saldar. Era tanta la deuda que tenía que no podía hacer nada al respecto. En esas circunstancias, toda la iglesia oró por mí entre lágrimas. Durante 2 años, muchos hermanos se quedaban conmigo luego del culto de los sábados hasta la madrugada del domingo, pensando junto a mí para ayudarme. Luego de fracasar con el servicio de distribución de leche, volví a fracasar con la segunda panadería que había abierto. Durante un mes estuve llorando sin poder dormir al escuchar una alabanza que me habían cantado unos hermanos sobre ser fuerte y valiente. Por eso, si hoy alguien se acerca a mí para escuchar consejos sobre negocios, puedo explicarle específicamente en 24 puntos cómo hay que hacer para terminar fracasando. Pero el problema está cuando me preguntan cómo hay que hacer para no fracasar en un negocio, ahí no puedo decirles nada al respecto. En el 2001, luego de un retiro espiritual, toda la iglesia se maravilló al ver la palabra de Juan 2, de que los discípulos creyeron en Jesús, en su palabra y en todo lo que había hecho luego de verlo resucitado de entre los muertos. Y al ver que la resurrección de Jesús es un hecho histórico, todos los mismos comenzaron a testificar la resurrección. En ese entonces, para corroborar que la resurrección era un hecho histórico, comencé a buscar información. Pude confirmar por medio del libro de historia mundial que Jesús no era un personaje místico o de ficción, sino que realmente era una persona que existió. Y al ver que los discípulos murieron al testificar la noticia de la resurrección, pude asimilar la resurrección de Jesús. Esto fue muy impactante para mí. Antes de conocer la resurrección, solía decir a las personas que crean en Jesús en base a una experiencia personal que tuve al expulsar malos espíritus. Pero al reconocer que los discípulos pudieron creer que Jesús era Dios por medio de la resurrección, yo también comencé a testificar a las personas que la única prueba para poder creer en Jesús era la resurrección. Esta palabra sobre la resurrección surgió en el año 2001 y no ha cesado. Fue proclamada constantemente y esta repetición continuó durante 13 años. El pastor dijo que la resurrección era el corazón del cristianismo y nos explicó toda la Biblia por medio de la resurrección. Por medio de la resurrección podemos creer en Jesús es Dios. A través de la resurrección podemos creer en toda la Biblia y por medio de la resurrección podemos creer que la sangre derramada de Jesús en la cruz es la sangre de Dios. Y de esta forma nos fue explicando toda la Biblia por medio de la resurrección. Desde la madrugada del lunes hasta el culto del domingo son en total 10 cultos. En un año son 520 cultos y en 13 años son 6.760 cultos. El eje de estas 6.760 prédicas estuvo en la resurrección. No hubo ni una ocasión que no estuviese centrado en la resurrección. Pero ninguno de los miembros de la iglesia se ha quejado por escuchar repetidamente la misma palabra. Esto realmente fue la batalla espiritual del siglo. Desde algún momento, los miembros de la iglesia comenzaron a salir uno por uno de sus propias pirámides de fe y comenzaron a postrarse delante de la única e incomparable prueba que es el Dios Todopoderoso ha dejado a todas las personas la resurrección. Pienso que en este mundo no debe existir otra iglesia en donde se predique sin cambiar el mismo tema 6.760 veces. Y desde un momento, los adolescentes comenzaron a reunirse frente al acontecimiento de la resurrección y comprobaron que la resurrección estaba en el medio de la historia. Ellos comenzaron a tener una mirada objetiva sobre aquel Jesús en quien tuvieron que creer de su nacimiento de forma inconsciente. Partiendo de sus propios conocimientos, emociones y su propia capacidad para tomar decisiones, pasaron por un importante proceso personal por el cual pensaban, corroboraban y sacaban sus conclusiones sobre Jesús.
Por tanto, finalmente, frente al acontecimiento histórico de la resurrección y por la muerte de los discípulos, comenzaron a rendirse delante de Jesucristo. Esta gran corriente comenzó a fluir no solo a los adolescentes, sino también en los chicos de primaria. Y también fue proclamado en los niños de jardín, y aquellos niños que solían molestar a sus madres en medio del culto, desde algún momento se convirtieron en cristianos. Un día pudimos comprender lo siguiente: los niños también son cristianos. No es que nos hacemos cristianos al ir creciendo. Frente a la resurrección, sin importar la edad, somos personas de Cristo, somos de Cristo. El pastor, por medio de las prédicas de la resurrección, enfatizaba que el cambio que se produjo en los miembros de la iglesia primitiva no fue dado por el entrenamiento, sino que dependía de estas dos cosas: rendirse delante del Señor en la resurrección y recibir la llenura del Espíritu Santo. El pastor no retrocedió ni un paso en cuanto a esto. Y desde algún momento, por medio de este evangelio de la resurrección, comenzaron a acontecer cambios instantáneos en las personas. Un adicto a los videojuegos, una adivina, una camarera de Gangnam, un mafioso, todos ellos cambiaron al instante. Estos cambios asombrosos en las vidas de ellos comenzaron a distribuirse en diferentes medios. Y fue así que la iglesia comenzó a experimentar la asombrosa obra del Espíritu Santo por medio de la palabra de la resurrección. El negocio que manejaba fue guiado de tal manera que solo se puede explicar por la gracia de Dios. A veces pasaba por un proceso dificultoso, como un viento de primavera que choca contra los hombros, parecía que una gran montaña se aplastaba. Al pasar el tiempo, antes de vivir como testigo de la resurrección, mi vida comenzó a preocuparse en llegar a pagar el salario de los empleados, a pensar cómo hacer para pagar los pagos pendientes de los materiales, cómo hacer para pagar el alquiler y las boletas de electricidad. Cada vez era mayor la preocupación sobre estas cosas hasta el punto de hacerme sentir culpable por ser responsable de toda esta situación. Realmente me sentí muy mal. Pero más allá de todo el peso que tenía en mi vida, lo que más me hacía deprimir era ver cada domingo la increíble transformación de muchos hermanos de la iglesia. Yo, en vez de ser partícipe de esta ola de milagros, cada vez me sentía como un espectador, y esto me llenaba de miedo y terror. Por tener un gran temor a quedar marginado de esta asombrosa obra de Dios, mi rostro cada vez se endurecía como la de una estatua de yeso. Y de algún momento ya no me agradaba verme al espejo ni sacarme fotos, porque al verme al espejo o en las fotografías, mi rostro no parecía el de un ser humano, aparentaban el de un animal. Era lamentable. Mientras vivía cada día en esta agonía en un culto de domingo, el pastor dijo: «¿Cuán alarmado habrá estado el diablo cuando yo estaba dando vueltas alrededor de la resurrección?» Y en ese momento las palabras «dando vueltas» quedaron resonando en mis oídos. Cuando el pastor predicaba sobre la resurrección, solía citar muy seguido 2 Corintios 4:4, en donde dice que los espíritus malignos, para tapar el resplandor del evangelio, primero taparon la resurrección. Además, dijo que poco tiempo después de que Jesús ascendió, surgieron algunas personas en la iglesia de Corintios que decían que no había resurrección, y nos preguntó: ¿cómo estaría la situación hoy 2000 años después? Aquel día, imaginé cuán abrumados habrían de estar los espíritus malignos al ver que el pastor encontró la resurrección y predicaba los 365 días del año la resurrección durante 13 años. Pude imaginar los aterrados rostros de esos espíritus malignos que se encontraban tan confiados de haber hecho todo lo posible y lo que esté a su alcance para esconder la resurrección en las profundidades de la tierra, creyendo que nadie podría encontrarlo. Imaginé lo asustado que debían estar. Imaginando la conversación que podrían haber tenido esos espíritus malignos, escribí un testimonio. Ahora trataré de hacer el diálogo de esta conversación. Escuchen. El pastor Song-Ro Kim, al igual que los muchos locos por Jesús, está pasando de largo por el lugar donde ocultamos la resurrección. Así que pensé: no te preocupes, no va a pasar nada. Vean, después de unos 10 años, está otra vez acá. Ya sabes que viene acá y solo da vueltas. Al comienzo estaba parado sobre el lugar con intriga, pero solo daba vueltas por ahí. Pensé lo siguiente: no va a encontrar la resurrección. Estuvo enterrado por 2000 años, no hay forma de que lo encuentre. Pero es un día, no sé si se dio cuenta de algo, sin moverse del lugar, comenzó a cavar día y noche. No te preocupes, por más esfuerzo que haga y se ponga a cavar, ¿cuánto podrá seguir? Seguramente cavará algunos metros más y al cansarse se dará por vencido y se va a ir. ¿Y esto? Desde algún momento comenzaron a venir secuaces, y del lunes al domingo comenzaron a cavar en ese lugar. Cavaron durante 13 años. 13 años. ¿Es posible esto? Obvio que no. De verdad cavaron durante 13 años. Si los otros pastores predican lo mismo 2 veces, toda la congregación se alborota quejándose.
¿Cómo puede ser que durante 13 años la prédica sea la resurrección? ¿Cómo es posible? Las personas de su entorno, su esposa y sus hijos le decían que pare de seguir cavando, pero no se movió ni un paso de ahí. El pastor decía, ¿cómo voy a irme sin tener una respuesta? ¡Qué loco! Me dejó pasmado. ¿Cómo puede ser que haya alguien tan encolerizado como este? Pero no solo él, también sus secuaces lo son. Y a pesar de que les tiremos todas las flechas de fuego para frenarlos, en cada maldito culto de adoración de los sábados renuevan sus fuerzas. Y para el colmo dicen que solo es la resurrección, que todos los días les parece algo nuevo escucharlo, o algo así. No puedo tolerar más este enojo que se eleva rápidamente en mí. Y ahora que pasó un poco de tiempo, aumentó alocadamente el número de ellos. En un instante pasaron a ser más de 1000 personas que siguen cavando en el mismo lugar. ¿Tienes idea de cómo me siento? Si saco a uno, viene otro a cavar. Y si lo saco a este, viene otro en su lugar. Y por más que trate de sacarlos, siguen viniendo uno tras otro. Y hace poco regresó a cavar uno que ya había sacado. No sé cómo hacer para frenarlos. Y para el colmo, los niños y los adolescentes que estaban de mi lado se están uniendo a ellos. Se me están yendo de las manos. Es más, hasta algunos taxistas de Chuncheon tienen memorizado el acontecimiento de la resurrección. No es que ellos memorizan la resurrección porque la conocen, es a causa de que los miembros de la iglesia Hammaun cada vez se suben a un taxi, hablan de la resurrección y por eso ahora los taxistas lo recitan. Como ahora ellos parten de la resurrección, nuestra táctica ya no funciona más, no funcionan. Estamos en problema. Ahora, al igual que hace 2000 años, vamos a ir perdiendo. ¿Qué debemos hacer? Este fue el testimonio que le entregué al pastor. Al ver las artimañas de estos espíritus malignos que aparecen en la Biblia, pienso que seguramente habrán reaccionado de esta forma. Un día el pastor me permitió leer el testimonio en el púlpito. En nuestra iglesia cada semana entran alrededor de 800 testimonios. De todos esos seleccionó este testimonio, que no parece serlo, y me lo hizo compartir varias veces en la congregación. Esto era algo realmente inusual, por lo que me puse a pensar seriamente sobre el testimonio que había escrito. Si el pastor no me hubiese hecho leer varias veces este testimonio, seguramente yo ya me lo hubiese olvidado. Al pasar el tiempo, por medio de este testimonio, pude conocer poco a poco cuál era el corazón de nuestro Dios Padre. El corazón desgarrado de nuestro Dios Padre frente a esta generación en donde la resurrección había sido escondida. Al ver a nuestro Dios derramar lágrimas, al ver levantarse sus tan deseados testigos de la resurrección, y al surgimiento de la comunidad de la iglesia soñada por Dios, al tener el corazón de mi padre, he llorado muchísimo. Luego de escribir este testimonio, surgió un cambio sorprendente en mi vida. Ese cambio fue que la presencia de Dios estaba en mí, lo que me permitía tener un corazón apasionado y orar fervientemente con lágrimas. El hecho de que el Dios Todopoderoso estaba junto a mí me hacía sentir muy apasionado. ¿Acaso tendrá alguna relevancia que haya dejado 100.000 millones en mi cuenta bancaria estando frente a la puerta del cielo? ¿Es importante que haya fracasado 7 u 8 veces en los negocios? No, de ningún modo. Se me esclareció que lo único que realmente importa en esta vida es el haber amado a Jesús, quien vino a este mundo por mí. El hecho de que Dios está conmigo es absolutamente increíble, es algo que me asombra y que me hace danzar. Al día siguiente fui a visitar a mi suegra, de 82 años, quien tenía parálisis en todo un lado de su cuerpo. No la había podido visitar por mucho tiempo por estar ocupado con el trabajo. Mi esposa había ido 2 semanas antes que yo para cuidarla y estuvo compartiendo el Evangelio. Poco tiempo antes, mi cuñada y mi sobrino aceptaron a Jesús y sus vidas cambiaron completamente, por lo que ellos también estaban compartiendo el Evangelio. Pero ese día, inconscientemente, pensé en compartir el Evangelio a mi suegra de una manera entretenida como una historia para que ella pudiese entender fácilmente. Por lo que abriendo mi imaginación comencé a compartir el Evangelio de forma divertida. Y mientras le masajeaba las piernas amablemente, le dije, suegra, ahora cuando Dios restaure tu salud y vivas mucho tiempo, y cuando llegue el día que estés delante de la puerta del cielo, ¿qué le vas a decir al arcángel que cuida la puerta para que puedas entrar? Pero hay que tener en cuenta que Dios le dijo 2 palabras claves a este arcángel para abrir las puertas, y si las personas dicen otras palabras, le dijo determinadamente que no les abran nunca las puertas. ¿Cuáles serán esas 2 palabras? Mi suegra quedó pensativa por unos minutos y dijo, yo he evangelizado a 2 personas que por diferentes motivos ahora no están yendo a la iglesia. ¿En serio? Entonces, como el resultado de esa evangelización no fue positiva, no podrás decir eso para que te abran las puertas del cielo, ¿no? Entonces, después de estar un tiempo al costado, te va a llamar el diablo para que vayas con él. Mi suegra, mientras asentía con el cuello, quedó desconcertada. No lo podía creer. Le dije, suegra, no es eso. La primera respuesta es, aquel Jesús que está ahí dentro del cielo es mi dueño, por eso yo puedo entrar.
La segunda respuesta a dar cuando el arcángel pregunte, oh, ¿en serio? ¿De verdad? ¿Cómo lo puedes probar? La respuesta que debe decir es, la prueba es que Jesús murió en la cruz y resucitó. Esta es la prueba. Entonces el arcángel no tendrá otra que abrirle las puertas. Pero si responde recitando esto de memoria, él se dará cuenta. Y el arcángel le pregunta 1, 2, 3 veces lo mismo, y la tercera vez que le pregunte, lo hará gritándole. Y si llega a vacilar un poco, él le dirá, espera al costado, y la pondrá al costado de la puerta. Luego de eso volverá a preguntarle, y si piensa que lo que respondió antes estaba mal y agrega cosas como, he echado fuera muchos demonios, he evangelizado, vendí mi casa para hacer una ofrenda de construcción a la iglesia, todo habrá terminado. Entonces el diablo, viendo todo desde un costado, dirá, ah, sí, venga para acá, y la arrastrará al infierno. Suegra, Dios le preguntará acerca de las obras que hizo cuando esté dentro del cielo para darle los premios. Pero cuando esté frente a la puerta del cielo, debe decir estas dos respuestas para poder entrar. Arrepentirse y creer en el Evangelio, eso es justamente lo que dice Marcos 1:15. Así fue que alegremente le compartí el Evangelio a mi suegra y al verla realmente estaba feliz al escucharla decir amén, amén. De este modo comencé nuevamente a compartir el Evangelio en mi vida. Había desaparecido ese corazón que tenía de sentirme orgulloso de mi fe cuando me iba bien en los negocios y el de no dar a conocer la fe que tenía en Dios cuando fracasaba. Aunque hoy triunfe en mi vida o vuelva a fracasar en los negocios, ya no tapo el gran amor de Dios con mis problemas. Ya no soy más alguien que arrastra los problemas del mañana para estar preocupado del día de hoy. Al poder confirmar el amor de Dios al enviar a su único Hijo a este mundo, pude ver claramente que aquellos que gritan y gimen diciendo, ¿cómo es que debo hacer para solucionar los problemas de mi vida? ¿Qué es lo que debo hacer? ¿Cómo? Son los que realmente están enfermos o los que no tienen vida. Ahora encomiendo todo mi cansancio y mis cargas al Señor para vivir saltando de alegría el resto de mi vida. Muchas gracias. Visítenos en facebook.com HMU Only Jesus o búsquenos en Google escribiendo HMU Solo Jesús.